Buenos días estudiantes, espero se encuentren bien. Vamos a hablar sobre datos agrupados. En este cuadro todavía están los datos común y corriente, pero lo que vamos a hacer es agruparlos en intervalos, ¿sí? Vamos a leer el problema primero que todo. Vamos a hacer la tabla de frecuencias con la marca de clase, frecuencia absoluta, acumulada, relativa, relativa acumulada, porcentual y porcentual acumulada. Y luego vamos a calcular las medidas de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de dispersión. En primer lugar, leamos detenidamente el problema. Se recolectaron las estaturas de una muestra de la población del sector Las Mercedes. Estos fueron los datos obtenidos. Entonces, en estos datos ustedes pueden darse cuenta que hay opciones que oscilan más o menos entre 1,50 de estatura y 1,90 de estatura. En este caso lo más fácil es agruparlo por intervalos. Yo los agrupé de 1,50 a 1,60, de 1,60 a 1,70, de 1,70 a 1,80 y de 1,80 a 1,90. Es importante definir en qué celda vamos a calcular, por ejemplo, el número 1,60. Si en esta celda o en la siguiente, ya que aquí está el valor y aquí también está el valor. Entonces, lo que yo hice para demarcar en qué celda voy a contar ese dato es colocar un paréntesis angular. Recuerden que el paréntesis angular me está indicando que voy a contar el 1,60 entre estos datos, o sea, en esta frecuencia absoluta. Y aquí ya no lo voy a contar los que están por encima de 1,60 porque este intervalo está abierto. ¿Listo? Intervalo cerrado, contamos el dato aquí. Intervalo abierto, aquí no lo contamos, sino que contamos los inmediatamente siguientes. Tenemos la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es un intermedio entre la amplitud de la clase como tal. Si nuestra amplitud es de, por ejemplo, 10 centímetros aquí, la marca de clase tiene que estar en la mitad. Es decir, que nuestra marca de clase en este caso está en 1,55. Aquí estaría en 1,65, 1,75 y 1,85. Para contar las frecuencias absolutas, lo que vamos a hacer es utilizar una fórmula especial. Vamos a colocar un igual, colocamos la fórmula contar si conjunto, contar punto si punto conjunto. Nos está diciendo seleccione el rango. Entonces voy a seleccionar el rango en el cual quiero que cuente. Nos está diciendo coloque un punto y coma y nos dice ahora que coloquemos un criterio. Ese criterio lo vamos a colocar entre comillas. En este caso el criterio es que esté entre 1,50 y 1,60. Vamos a colocar entonces que sea menor o igual que 1,60. Cerramos comillas y cerramos los paréntesis. Esto nos va a indicar que los resultados tienen que estar menores o iguales a 1,60. Damos Enter y nos está calculando que efectivamente hay 7 datos entre todos estos que están en ese rango. En cada una de las casillas tenemos que colocar la condición como tal. Entonces vamos a colocar contar puntos sin conjunto. Colocamos el rango o criterio que es este. Colocamos punto y coma. Escribimos el criterio. Entre comillas vamos a colocar que tenga que ser mayor que 1,60, mayor estrictamente que 1,60. Entonces colocamos el signo mayor que 1,60. En este caso no le coloco igual porque si le estuviera colocando el igual estaría contando de nuevo el 1,60 que aparece por acá. ¿Listo? Entonces estrictamente mayor que 1,60. Cerramos los paréntesis, colocamos un punto y coma y nos está diciendo que coloquemos el rango siguiente. El rango para el criterio número 2. Entonces vamos a seleccionar el mismo rango de datos y le vamos a decir que ese rango de datos, o sea, el criterio para ese rango de datos ahora es que sea menor que 1,70. ¿Listo? Menor o igual que 1,70. Cerramos las comillas y cerramos el paréntesis. Aquí ya tenemos entonces dos criterios, que sea mayor, estrictamente mayor que 1,60
y que sea menor o igual a 1,70. Le damos Enter y aquí nos está calculando que hay 11 datos entre 1,60 y 1,70, contando el 1,70 que aparece por aquí. En cada una de las celdas tenemos que colocar nuestro contar si conjunto y hacer la misma operación. Entonces vamos a seleccionar el rango, colocamos punto y coma y entre comillas le vamos a colocar que sea mayor que 1,70. Ponemos un punto y coma y le colocamos de nuevo el rango que vamos a estudiar con el segundo criterio, que en este caso es que sea menor o igual a 1,80. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. En la última casilla vamos a seleccionar también el rango, colocamos punto y coma y entre comillas decimos que este va a ser nuestro criterio número 1, que sea mayor que 1,80, mayor estricto que 1,80, y en el segundo criterio vamos a colocar que sea menor o igual a 1,90 para que nos calcule o nos cuente también los datos que haya en este valor. Al finalizar debemos hacer la suma de nuestros datos para saber si estamos haciendo bien las cuentas. Aquí hay 36 datos. Esos datos tienen que coincidir con el número de datos que haya aquí. Entonces aquí tenemos 4 por 9, 36 datos, es decir que estamos haciendo de manera correcta el conteo. Para colocar la frecuencia absoluta acumulada colocamos un igual y seleccionamos el primer dato. En la segunda columna colocamos un igual y seleccionamos este dato más el siguiente que sería 11, le damos Enter y nos da 18 y así sucesivamente vamos a ir contando, vamos a ir sumando, 7 más 11 que son 18, 18 más 9 que son 27, 27 más 9 son 36 datos. Recuerden que nosotros podemos simplemente arrastrar esta selección hacia abajo. Para hallar las frecuencias relativas vamos a dividir cada frecuencia absoluta entre la cantidad de datos, que en este caso son 36. Eso nos da un 0,19. Para hallar los siguientes datos basta con arrastrar hacia abajo la selección. En las frecuencias relativas acumuladas vamos a hacer lo mismo que hicimos con las frecuencias absolutas. Vamos a seleccionar primero la columna número 1, que va a ser nuestro primer dato, y en la segunda celda vamos a seleccionar este dato más el siguiente, que es 0,30. Damos Enter. Como este ya tiene la fórmula como tal, vamos a arrastrar desde aquí hacia abajo y vemos que al final nos tiene que dar un 1. Si nos da 1, está bien hecho el cálculo. Para hallar las frecuencias porcentuales, nosotros tenemos que multiplicar cada frecuencia relativa por 100. Eso nos da un total de 19,44%, es decir, que hay un 19,44% de estos datos o de estas personas que miden entre 1,50 y 1,60 metros. Como esta ya tiene la fórmula como tal, entonces podemos arrastrar esta selección hacia abajo y la frecuencia porcentual la vamos a hallar en primer lugar seleccionando la primera columna de la porcentual y en la segunda celda vamos a sumar esa primera celda más la siguiente, que son 30,55. Al final de nuestra selección nos tiene que dar el 100% de los datos. De esta manera vamos a hacer la tabla de frecuencias. Ahora, para hallar las medidas de tendencia central vamos a colocar simplemente igual promedio y colocamos o seleccionamos los datos como tal. Entonces en este caso vamos a seleccionar los datos que se recolectaron. Tenemos aquí la selección de datos, cerramos paréntesis y le damos Enter. La mediana, o para calcular la mediana, colocamos un igual, escribimos mediana y seleccionamos los datos como tal de aquí. Damos Enter y nos da que la mediana es 1,715 o 1,71 aproximado, 72 aproximado. Para hallar la moda de esos datos, o sea, el dato que más se repite, lo que vamos a colocar es igual moda.1, abrimos paréntesis y hacemos la selección aquí de los datos.
Para hallar el cuartil número 1, colocamos un igual y escribimos cuartil.exe. Seleccionamos esa opción y luego los datos como tal. Esa va a ser nuestra matriz. Aquí la fórmula nos dice coloquen un punto y coma y luego escriban qué cuartil quieren hallar. Entonces, como queremos hallar el cuartil 1, colocamos un 1 y cerramos el paréntesis, damos enter y ya nos calculó el cuartil número 1. Para hallar el cuartil número 2, vamos a escribir igual cuartil.exe. Seleccionamos la matriz de datos como tal, escribimos un punto y coma y decimos que vamos a hallar el cuartil número 2. Cerramos paréntesis y ya tenemos el cuartil número 2, que en este caso va a coincidir con la mediana. Siempre la mediana va a ser nuestro cuartil número 2. El cuartil número 3 lo hallamos escribiendo cuartil.exe, escogemos la matriz o seleccionamos la matriz como ya lo venimos haciendo, colocamos un punto y coma y colocamos un 3. Cerramos el paréntesis, damos enter y ya nos calculó el cuartil. Ahora, vamos a calcular el percentil 50. Resulta que el percentil 50 va a coincidir con el cuartil número 2, que es la misma mediana. ¿Por qué? Porque el percentil 50 está en el 50% de los datos. El cuartil 2 también está en el 50% de los datos y la mediana también está en el 50% de los datos. Entonces, ¿qué podemos hacer para calcular este percentil 50? Podemos colocar igual cuartil número 2, ¿sí? O sea, podemos calcularlo hallando el cuartil como tal, el cuartil número 2. O podemos hallarlo colocando la fórmula percentil.exe, seleccionamos la matriz como tal, colocamos un punto y coma y como vamos a hallar el percentil 50 vamos a colocar 0,50 o 0,5. ¿Listo? Cerramos la fórmula y aquí pueden ustedes ver que este dato es igual a este dato del cuartil número 2 y de la mediana. ¿Listo? Entonces de esa forma se puede calcular el percentil 50. El decil número 5, por ejemplo, va a coincidir también con el percentil 50. ¿Listo? O sea, el decil número 5 nosotros lo podemos calcular con esta fórmula de cuartil 2 o de mediana o de percentil 50. Para hallar el percentil número 25, nosotros vamos a colocar un igual y escribimos percentil punto la matriz de datos y luego de eso colocamos un punto y coma y ponemos 0,25. Vamos a hallar ahora las medidas de dispersión. Empecemos por la varianza. Tenemos que colocar un igual y escribir var. ¿Listo? Nos va a aparecer un var.p y un var.s. Var.p es para toda la población y var.s es para una muestra. Como estamos trabajando sobre una muestra, entonces vamos a colocar var.s. También podemos colocar var.p, pero no habría ningún problema en colocar la una o la otra. Seleccionamos los datos que vamos a estudiar y cerramos la selección. Eso nos da igual a 0,0113 y sigue los decimales. La desviación estándar la vamos a hallar, o desviación típica, la vamos a hallar colocando un igual y escribiendo desbest. Desbest.m es para una muestra y desbest.p es para una población. Entonces vamos a colocar desbest.m porque es una cantidad de datos muy pequeña. Seleccionamos esos datos y cerramos la fórmula. Recordemos que la desviación típica o desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, para hallarla, simplemente vamos a tomar la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a calcular ahora una de las más importantes medidas de dispersión, que es el coeficiente de variación. Recordemos que el coeficiente de variación se halla dividiendo la desviación estándar entre la media aritmética. Entonces vamos a hacer eso en fórmula. Colocamos un igual, seleccionamos la desviación estándar
y luego lo dividimos por la media aritmética o promedio que está por aquí. Listo, entonces damos enter y nos queda el coeficiente de variación, que es de 0,0624. Este coeficiente de variación nos está indicando la dispersión como tal de los datos. Entre más cercano a 0 esté, menos dispersos son los datos, y entre más cercano a 1 sea, está más dispersos los datos. Entonces vamos a hacer un gráfico de dispersión para aclarar un poquito este tema. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la marca de clase y la frecuencia absoluta. Y vamos a decirle a Excel que vamos a insertar un gráfico. Yo coloco un gráfico de dispersión. Este va a ser nuestro gráfico de dispersión. Por lo que ustedes pueden ver, aquí hay una distribución casi normal. Este gráfico como tal nos está indicando que la dispersión no es mucho. Vamos a ponerlo por aquí por un ladito.